Tamara comenzó así como ha contado, pero es que Tamara ha regresado hace muy pocos años de haber vivido en Corea. Es que nuestra primera clase creo que no la olvidaré jamás. Y encontré un piso en la calle de enfrente de mi universidad. Se busca gente para trabajar en marketing digital, tal, no sé qué. Y dije, "Buah, voy a fuego, porque es mi trabajo en España". Entonces contacté, le mandé todo mi portfolio y al día siguiente tenía la entrevista. Hola, hola, soy Nidia y estoy encantada de recibiros. 안녕하세요. 저는 알마입니다. 오늘도 만나서 반가워요. Bienvenidos a Dramas con K de Kimchi, donde un K-drama sirve a dos actrices para conversar sobre diferencias y semejanzas culturales entre Corea, España y Latinoamérica. Soy Nidia Moros, actriz, escritora y madre española nacida en Venezuela. Y yo soy Alma, actriz, profesora de coreano y madre española nacida en Corea del Sur. Y somos las impulsoras de Coreamo, porque cuando estudias coreano, amas Corea. Y la tienda del K-drama, donde puedes conseguir los productos coreanos de tus series favoritas. Gracias, mil gracias por estar aquí, por acompañarnos a lo largo de estos episodios y no solo de este podcast, sino también del nuevo formato Dramas con K semanal. Gracias por recibir ese nuevo proyecto con tanto entusiasmo. Y si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas. Es un gesto minúsculo para ti, pero enorme para nosotros. Sí, hemos visto en las estadísticas del episodio que muchos de los que nos escucháis no estáis suscritos todavía. Y somos esclavas del algoritmo, así que nos viene fenomenal. Por favor, que os suscribáis. Y ahora sí, ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos al cierre de la temporada 4 de Dramas con K de Kimchi. Bueno, los finales no siempre son tristes, ¿no? Este episodio es una celebración. celebramos 40 episodios de Dramas con K de Kimchi, por ejemplo. ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, os voy a contar una historia. A principios de 24. Eso. Nidia y yo hablamos por primera vez sobre hacer un podcast. Nos llevó casi un año definir el proyecto, diseñar el concepto, el sonido, comprar los equipos necesarios. Wow. Lo más difícil fue conseguir el tiempo para ensayar, preparar, grabar y editarlo, pero también fue lo más divertido. Y sigue siéndolo. Bueno, hay muchos tipos de podcasters. Unos no necesitan tanto tiempo y otros no necesitan tanta producción para hacer un podcast. Pero hay otros, como nosotras, que sí, somos así. Somos como Sí, somos. imaginaros que somos como esas protagonistas de K-drama. Perfeccionistas. Nos gusta que las cosas queden casi perfectas, Mm. ¿no? Y todo esto os lo comentamos porque tenemos noticias que daros y este es un buen momento para hacerlo. Nuestras obligaciones familiares y laborales han cambiado y Dramas con K de Kimchi va a retrasar un poco su regreso más de lo habitual. Mm. No es el fin de este Ah, no, claro que no. podcast. No, 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 Nah, no, no. volveremos, solo que ahora mismo no tenemos una fecha. Y lo que sí continúa, sin descanso además, es Dramas con K semanal, que seguirá analizando dramas en emisión. El miércoles que viene iniciamos un K-drama que se estrena
hoy. Atentos a las redes, nos vamos a divertir mucho. Y sin más dilaciones, damos paso al episodio de hoy. Sí, como ya es habitual, para cerrar la temporada no os traemos un K-drama, sino a un invitado especial para adentrarnos en la cultura coreana. De hecho, gracias a su interés por el coreano, nos conocimos. Ajá. Ya os he dicho que cuando aprendes coreano, amas Corea. Bueno, pues este es un caso literal. ¡Bienvenida, Tamara! 안녕하세요. 저는 타마라라고 합니다. 35살이라고 디지털 프로덕트 오너입니다. Encantada de conoceros a todos. Me llamo Tamara, tengo 35 años y trabajo como Digital Product Owner. Un placer estar aquí. Gracias, Tamara. Qué placer tan grande tenerte aquí, vale. Es verdad. Tú te estás conectando desde Barcelona, así que estamos aquí tocando 3 puntos distintos Ojo. de... España, sí. Sí, qué Súper lejos. maravilla. Madrid, Málaga, Barcelona, aquí reunidos en este con K. Es verdad, total. Y es cierto, Tamara, fuiste alumna de Alma. Yo quiero, para empezar por donde se comienzan las cosas, cuéntanos por qué comenzaste a estudiar coreano. Vale, es una historia un poco diferente a lo habitual, porque la verdad que no tenía ningún objetivo ni conocía nada de Corea cuando empecé a estudiar coreano. Simplemente me levanté un día y quería aprender otro idioma. Al principio iba a ser ruso, pero finalmente mi padre empezó a estudiar ruso y no me apetecía estar contestando sus preguntas todo el rato. Así que busqué en Google literalmente alfabetos fáciles de memorizar, porque tenía claro que quería que fuera un alfabeto diferente. Y en el primer post que había ponía el coreano y explicaba un poco, ¿no? Pues la historia de cómo el Hangul había nacido y la forma que pones la lengua al pronunciar según qué letras, y me pareció muy interesante y dije, Sí. ok, ya está, lo encontré. Y ese fue el motivo por el cual empecé a estudiar. No conocía absolutamente nada de Corea en ese momento. Yo voy a contar un spoiler para que nuestros amigos sepan a lo que se van a enfrentar en este episodio. Tamara comenzó así como ha contado, pero es que Tamara ha regresado hace muy pocos años de haber vivido en Corea. Así que Uf. ese camino es largo y es donde nosotros vamos a centrarnos en este ratito. Bueno, yo cuando conocí a Tamara, ella sabía bastante. Ah, Sobre todo culturalmente sabía mucho y muchas palabras, ¿no? Porque ya había estudiado por su cuenta y estaba muy apasionada. Por eso yo también me divertí muchísimo cuando enseñé a ella. Sí, sí. Ujú. ¿No, Tamara? ¿No te divertiste? ¿Qué tal? Sí, claro, sí, me divertí. Además, bueno, de hecho, la manera en la que nos conocimos fue porque entré en una aplicación de intercambio de idiomas que se llama Tandem y en aquel momento pues coincidí con Alma. Además me sorprendió porque ponía que estaba muy cerca de mí. Por aquel entonces yo vivía en Granada y Alma vivía en Málaga, ¿no? Entonces fue como, hola, qué curioso, ¿no? Y empezamos a hablar y, sí, y ella dijo que daba clases y dije, no querrás una alumna, ¿no? Porque ya llevaba un tiempo, que ahora supongo que hablaremos de ello, pero que ya llevaba un tiempo dándole vueltas a empezar a estudiar más en serio el idioma. O sea que hasta entonces tú te lo estabas gestionando tú sola. Sí, todo esto que os digo empezó en 2018 y entonces lo primero que hice, pues lo típico, te bajas Duolingo, empiezas a buscar otras aplicaciones así de palabras, de hecho, es que creo que las toqué todas. Y
Y luego empecé a mirar páginas web que está Talk to Me in Korean, y luego habían alguna más que ahora no recuerdo, incluso de la propia embajada también creo que había algún contenido que podía ver. Entonces, por ahí, ¿no? Claro, yo en aquel momento lo que más me llamaba la atención era pues eso, la comida, el aspecto cultural. No había ido todavía ni nada a Corea, Ajá. ni siquiera conocía, o sea, no había visto nunca un K-drama, tampoco sabía que era BTS, por favor, que nadie me mate, ¿vale? No tenía ni idea, ¿vale? Entonces, Quiere decir ella que estaba en pañales. realmente, o sea, era un bebé. Sí, sí, sí. Y entonces ya eh, cuando ya decidí que sí, que vale, que estaba disfrutando de aprender el idioma, se me encendió como una pequeña bombilla que decía, ¿y si luego viajas allí y no te gusta? Entonces lo siguiente que hice fue planificar un viaje. Y eso ya estamos hablando de qué año, Tamara. Ahí ya era 2019 y habían pasado bastantes meses y todo. O sea que no podía irme antes porque tenía otros viajes planificados, en este caso a Japón, en el Oh. abril. Era mi primera vez en Asia también y no tenía muy claro, ¿no? En plan, si iba a poder invertir en tantas cosas y todo, pero al volver, bueno, pues hice cálculos y esperé un tiempo y dije, venga, en noviembre de ese mismo año fui a Corea. En noviembre del 2019, Sí, antes de que se acabara el mundo. Ah, eso. Totalmente. de hecho, ¡Qué suerte! sí, literalmente. Y tuve mucha suerte porque así que nada, fui. Pero todo muy... Ha pasado todo muy como de golpe, ¿no? Como ni había pasado un año, ¿no? Claro, pero como estaba invirtiendo bastante tiempo en buscar palabras y tal, porque bueno, eso es cosa de mi personalidad, esto no tenéis que hacer así, gente, no hace falta Acelerar. los locos, ¿no? Podéis ir con tranquilidad, tenéis tiempo, pero yo soy alguien que si me gusta algo es como de repente ya tengo 5 libretas de cosas diferentes apuntadas, una para palabras, otra para verbos, otra tal, soy un poco así. Vale, ¿y cómo fue el cambio? Porque luego de ese trabajo tuyo, súper, un esfuerzo y además me imagino que un poco caótico también para tratar de captar cosas, luego por fin tienes una profesora. ¿Y cómo fue? Porque adaptarte a un sistema puede ser una ventaja o una desventaja de pronto, ¿no? Bueno, a ver, es que, o sea, obviamente fue genial. Alma es una profesora increíble y yo disfruté muchísimo. Además, recuerdo que cuando hablamos al principio y ella me preguntaba qué era lo que quería aprender, le dije, sobre todo también, si puedes, mete cosas así de cultura y de historia, que a mí me interesa mucho. Y es que nuestra primera clase creo que no la olvidaré jamás, porque fue como una introducción súper grande de cómo se formó la lengua, qué origen tenía, todo, guau, y estaba Wow. encantada. Ay. Wow. Muchas gracias. Y entonces ya, luego lo interesante era como ver que todas esas palabras que había estudiado de repente se unían en una frase, ¿no? Y era como, wow, tiene sentido y las puedo utilizar. Wow. Sí, sí. Bueno, tú has hecho una presentación tuya, te has presentado en coreano antes de decirlas en español y se te escuchaba muy fluido y muy bonito. Bueno, yo, otra de las normas principales de Alma como profesora es la pronunciación. Chicos, la pronunciación lo es todo. Porque yo recuerdo mucho que Alma decía, mira, es que si te equivocas no importa, pero si no te entienden, no vas a poder comunicarte y la pronunciación es muy importante. Incluso habíamos practicado lo de el papelito delante de la cara y todo, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué sí, es claro, claro. eso? ¿Qué es lo del papelito? El papelito es que depende de cómo pronuncias de fuerte según qué sílaba, se tiene que mover más fuerte o no el papel. Y eso era como a rajatabla. Y la Claro. verdad que honestamente para mí eso lo cambió todo, porque cuando yo más tarde fui a Corea, allí a vivir, o sea, no es lo mismo estudiarlo que ponerlo en práctica cada día, es otra historia, ¿no? Pero el hecho de que la pronunciación, todo el mundo me decía, ¡ah, qué bien hablas! Se te entiende todo, se te entiende todo. Y yo estaba como, Dios mío, Wow. menos mal.
porque no podía decir un montón de cosas todavía, ¿sabes? Pero por lo Ya. menos lo que Lo decía se poco que entendía. decía se te entendía. Oye, que se agradece. Oye, por Bueno, cierto, tengo que decir que ese video está en la cuenta de Alma, en su Instagram. Ella tiene varios, de hecho, de estos con el ejercicio de probar con papel higiénico. con papel. Sí. Buscarlo porque es buenísimo. Sí, sí, es una Sí, técnica buenísima. bueno, cada idioma tiene su cosa y coreano, las pronunciaciones, eso, otra cosa. Entonces, pero bueno, ella también es súper alumna, que estuve muy contenta estudiando con ella. Ujú. Hay que ser, o sea, hay que tomárselo en serio. Hay que divertirse, pero hay que tomárselo en serio si quieres avanzar y que realmente pues te funcione el estudio, ¿no? Ahora, Tamara, tú la primera vez que fuiste entonces fue de vacaciones y ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame si hubo algún choque cultural, si hubo algo que te impresionó. Ay, bueno, tantas cosas, cuéntame lo que quieras. A ver, claro, cuando yo fui la primera vez, ya te digo, no tenía ni idea de todavía nada. Era más un, voy a ir a ver si me gusta el lugar, si disfruto estando allí, si todo lo que iba aprendiendo de comida, de todo lo que buscaba, ¿no? Pues qué tal me iba a parecer en persona. Y claro, cuando llegué, bueno, o sea, es una historia que parece sacar una película porque en el avión ya me puse malísima. O sea, nunca había tenido jet lag y ese también culpa mía, debo decir, porque eh, entre los nervios que tenía y tal, y bueno, me senté al lado de un señor ruso y hicimos amistad porque este hombre era marinero y venía a los puertos de Barcelona, ¿vale? Ah, Entonces, hablando y hablando, no sé cómo llegó al comentario de que, claro, a ambos obviamente nos gustaba el vodka. Y entonces dijo, pues vamos a tomar vodka como en Rusia. Y entonces me puso vodka a palo seco, sin nada, con un trozo de... lo que comen ellos es como, ay, ¿cómo se dice? Pepino fresco, ¿vale? ah, Para como limpiarte la boca. Claro, pues yo bebiendo ahí con ese señor, nada, un par no. de vasos, pero claro, muerte y destrucción. Y entonces ya de repente cuando quedaban como 4 horas empecé a ponerme pero mala, 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 mala. Oh. Y cuando me bajo del avión, recibo, claro, abro Kakao Talk, tal, recibo un mensaje de un amigo que había dicho, ¡ah, te venimos a buscar al aeropuerto, que nos hace mucha ilusión! Claro, y yo estaba como diciendo, Dios mío, si es que me estoy muriendo, ¿sabes? Entonces, cuando me vinieron a buscar, de repente yo estaba ahí como blanca, pálida, Tú estabas blanco pepino, estabas tú. estaba súper seria, y todos mis amigos en plan, ¿quién es esta tía? Claro, online era como muy, ¡ah! Y de repente estoy ahí como... Oh. Además era noviembre y hacía fresquito y íbamos todos en el coche, yo con la ventana abierta entera porque digo, es que voy a vomitar en el coche, o sea, estaba Claro. súper mal. Uh, Una cosa es que me vean mala cara, pero que además les vomite encima ya. Luego también cosas, por ejemplo, un choque cultural que, sí, bueno, no sé si sería llamarlo cultural, pero cuando llevaba nada, un día así en Seúl, me encontraba como un poquito mal y todo el rato hacía como que notaba molestia, ¿no? Ah, Entonces iba caminando por una calle y estaban estas señoras que siempre montan la paradita del café en la puerta de la iglesia, que es como... Entonces me saludaron, tal, y yo ahí emocionada de, madre mía, me están hablando en coreano, ¿sabes? Cuando no sabía nada. Por suerte no tuve ningún problema, ni intentaron que me apuntase a nada, simplemente me dieron café y tal. Y entonces cuando me escucharon toser todo el rato, me dijeron, se apuntaban al cuello y me decían, Miss Emoji. Y entonces yo decía, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y le escribí, Alma se está riendo. Alma se ríe. Le Yo no escribí a mi sé. amiga y le digo, Cami, no sé qué, pero estas señoras me han dicho misemonji, es que es y claro, misemonji es el polvo fino que hay en el aire, que es la polución esta de la contaminación que había, y Ah, ese día se ve que estaba bastante el alta, entonces, micropolvo. claro, yo iba sin mascarilla ni nada, y bueno, me Ah. estaba ahogando.
¡Ah, Pero nada, me puse una wow! mascarilla y todo Y, solucionado. y se quedó el Masimongi por fuera. Tú. ¡Oh! Sí, sí, sí. Ah, wow. Bueno, eso es, claro que es un choque, claro que es un choque cultural. Bueno, en este caso, un cambio de ciudad y un cambio a una ciudad que tú, un nivel de contaminación que tú no manejabas. Claro, no sabía que eran cosas como que cuando vivía allí ella, por ejemplo, lo mirabas cada día. Era como a ver qué Ujú. tiempo hace y sí, ¿Y cuánta contaminación hay? qué hay, ¿no? Pero sí, pero claro, en aquel momento no entendía, ¿sabes? Claro, claro, Claro. claro. Wow, qué Sí. interesante. Sí. Bueno, el Yo, tema de mis emojis sí es un poco fuerte porque yo inmigré a España el 2019, mismo año, ajá, ajá. pero final de marzo. Y antes de venir a España, allí yo podía notarme, de verdad, hay micropolvo. Porque antes decía, hoy hay mucho micropolvo, pero no podía sentir como si hay. No sé si No te hay dabas de verdad. cuenta. Ujú. Pero un día caminé, no sé por qué razón, y 4 horas de caminando, ¿no? Como por la calle. Yo creo que estaba con mis amigas. Y de repente me dolió la garganta, pero súper molestia. Wow, Es verdad. wow. Desde ese año, mismo año. Mismo año, sí. Dependía mucho, habían días que no veías casi los edificios, o sea, aquello parecía Es verdad. el videojuego este de Silent Hill, ¿sabes? Que es todo con niebla, era como, Dios mío, ¿qué está pasando? Del nivel de Wow, contaminación, sí, sí, sí. wow. Oye, pero nada más te molesta la garganta, ¿no te molestan los ojos? Un poquito también molesta, pero no tanto, y sobre todo al respirar, porque claro, en Mm, teoría es como que lo estás ingiriendo. Bueno, en mm. teoría no, lo Es estás... verdad. Claro, lo estás ingiriendo, que es lo peor. Bueno, mira, Tamara, yo quiero, estamos hablando de este primer viaje a Corea, pero yo voy a echar un pelín para atrás y te voy a preguntar por cacao. Porque antes has mencionado que te fueron a buscar al aeropuerto y estos amigos tú los hiciste por cacao. Entonces, expliquemos qué es cacao, cómo llegaste tú y lo que hiciste ahí. Vale, Kakao Talk, bueno, es como si fuera el WhatsApp coreano, yo lo llamo así, para Ujú. la gente que no lo conoce. Ujú. Que no creo, también te digo, creo que, que muchas de las personas, pues si no todas las que estén viendo este podcast, seguro saben lo que es Kakao Talk. Yo también Claro. creo. Sí, Yo entonces, confío en Kakao vosotros. Talk, ¿el qué? Confío en nuestros Ah, amigos. sí. Eh, en, en Kakao tú puedes hacer lo que se llaman las salas de chat abierto, ¿vale? Puedes entrar a salas o puedes hacerlas tú. Y yo me entré en una de esas salas que era intercambio de idiomas, como todos los que ponen, ¿vale? Cogedlo esto con muchas pinzas, ¿eh? O sea, cuando entréis en una sala de chat no esperéis gente que os explique cómo se hace, yo qué sé, todo en coreano y tal. No, o sea, es gente conociéndose en un chat. Por lo Ok, menos es mi experiencia, es vale. como, Bueno, pero es lo que se hacía antes, cuando comenzó todo esto de los chats y el messenger del ordenador y esto, ¿no? O sea, era así. sí. Mm. Y entonces en este chat, pues yo tuve la suerte de conocer a diferentes personas, algunas vivían en Corea, otras no, pero que congeniamos y nos hicimos amigos. Entonces finalmente yo decidí abrir mi propia sala de chat. Ah, Porque sí que pasaba una cosa muchas veces que cuando tú haces alguna amistad o algo, claro, de repente el dueño de la sala puede cerrar la sala o puede eliminar a un montón de gente y claro, a veces eliminar a algún amigo tuyo y si no le dan permiso no puede volver a entrar. ah, Entonces yo va. decidí abrir mi propia sala y entonces ahí ya nació un grupo de amigos, Pregunta, ¿en qué idioma hablabais? un poco de todo, pero normalmente inglés, Ok. inglés y a veces coreano, ¿vale? Entonces, Mm. por ejemplo, uno de los problemas que había en esa sala primera donde estaba es que si había, imagínate, dos personas francesas que coincidían, no les dejaban hablar en francés y si hablaban en otro idioma que no fuera inglés o coreano, los eliminaban. ¡Wow! Normal que te fueras. Claro, entonces yo lo que dije cuando abrí mi sala, la norma que puse fue,
no me importa en qué idioma habléis, siempre que como que hagáis que la persona que esté escribiendo en ese momento se sienta involucrada. Es decir, si estamos nosotras tres, podemos hablar perfectamente en español, no pasa nada. Ujú. Pero si, por ejemplo, estamos nosotras tres y hay otra amiga y esta chica solo habla inglés, pues se tiene que hablar en inglés, ¿vale? Claro. Entonces, esa era un poco la norma y no, Mm. nunca, o sea, nunca he borrado a nadie por hablar otro idioma. Me parece bien. Pero Claro. bueno, es como el número uno de cortesía en estadios internacionales. Yo recuerdo cuando vivíamos en Canadá, nos invitaron a una fiesta y a los anfitriones eran argentinos. Cuando nosotros llegamos, mi marido y yo, claro, veníamos de España, hablábamos en español. Y llegaron otros argentinos, seguíamos hablando español. Llegó el primer canadiense a la casa y todos nos pasamos al inglés, Claro. porque es lo mínimo que haces. Sí, Claro. o sea Claro. que también es verdad que creo que digitalmente cuando solo son letras, a veces uno no sabe quién está presente o no en la Ah, conversación, ¿no? Entonces es un poco complicado. claro. Pero bueno, ese fue el motivo principal, digásemos, de abrir la sala de chat. Y ahí pues hice un buen grupo de amigos que más tarde pues serían estos amigos que tenía en Corea. Ajá. Entonces, esta gente que te fue a buscar eran de tus propias salas de chat y De la previa, eran de esta previa de la que al final nos fuimos. del dictador. Pues es gracioso de que le llames así porque su nickname era Q. Bueno, ya lo había dicho todo. El que no entendió, bueno, culpa de Bueno, y entonces él era, todavía, estabas tú allí con ese grupo y este grupo era como mixto, era como de distintos países o cómo es. Sí, la mayoría sí que es verdad que en ese momento eran de Corea. Eh, Mm. también es cierto que era muy interesante porque había gente de Corea y luego había gente que era coreana pero que vivían en el extranjero, Ah, lo que, bueno, Gyopo, ¿vale? claro, Entonces, muchos también. pues venían de Estados Unidos, alguna persona de Canadá y luego también había un montón de gente pues europeos, también americanos, bueno, estadounidenses Ujú. y corrigiendo que eso no es así. Así que era un grupo bastante, sí, bastante variado, diría. Mm, Que al final es lo bien, guay de estas aplicaciones, ¿eh? Conocer a súper. gente de todas partes. Y como a pesar de que tú sentías que ellos eran tus amigos virtuales, no te daba vergüencita contarles que estabas a punto de vomitar. O sea, no era tanto como que fuera que me diese vergüenza, pero era como, guau, es que esto es la primera impresión que puedo causar en persona. O sea, entonces yo prefería No que es la horrible. primera impresión fuese otra, pero es que, mira, si me dejáis que os cuente otra anécdota de justamente de ese mismo día, Sí, por favor, sí. había quedado con mi amiga Cami, que ella es, bueno, se llama Mika en realidad, pero de mote es Cami y ya se llama Cami para todo. Esta chica es de Corea. Y claro, ella había pedido como la tarde libre en la oficina para quedar conmigo y tal. Y yo tenía muy claro que cancelar iba a ser horrible para ella porque Claro. quitarle un día libre para luego Claro. cancelarle era como no. Wow. Entonces dije, bueno, vale, no pasa nada, intento aguantar y le diré que hagamos algo light. Vale, pues ella dijo, venga, nos vamos a ir a un centro comercial, tal y cual, y así estábamos tranquilas ahí, pero de repente era como, llegamos al Shinsegae, que aquí sería como más o menos el Corte Inglés de aquí de España, y Ajá. yo estaba en las tiendas de Prada, Manolo Blahnik, ella mirando cosas porque le gusta, y yo muriéndome pensando, Dios mío, estoy aquí, por favor, necesito mi cama, ¿sabes? Está como, claro, ella le había hecho mucha ilusión llevarme a comer el pollo frito, ¿sabes? Y yo era como, no podía comer, gente, o sea, no podía comer, era como... Entonces ya llegó un momento que le dije, mira, Cami, yo me encuentro muy mal y necesito ir a la farmacia o algo porque es que no me encuentro bien, no me encuentro bien. Vale. Total, que vamos a la farmacia. Y entonces en la farmacia están hablando y tal y le pregunta la señora farmacéutica, le va preguntando, pues, ¿le duele la cabeza? ¿Le duele tal? Y así. Entonces le pregunta algo y veo que mi amiga hace como así como que no sabe cómo preguntarme algo y yo pensando, ¿qué está diciendo? Y entonces se gira mi amiga y me dice, en inglés, me pregunta, me está preguntando
que si, que si vomitas, es que no, claro, lo dijo como un poco extraño, ¿vale? Pero sería una traducción más o Ok. menos como vomitas por arriba y por abajo. Y claro, yo en aquel momento no entendí nada de lo que quería decir. Y entonces, estaba como en plan, y dije, madre mía, ambos, ¿sabes? O sea, dije, ambos, o sea, porque dije, por si acaso, Lo mejor. Fue lo mejor que pudiste decir, ¿eh? claro, Sí. entonces veo que mi amiga hace así, se expira, se lo dijo a la señora y la señora además me acuerdo porque dijo, me miró y dijo, sí, sabe, y se fue corriendo y volvió como con un montón de botellas de, Como Dios mío. sí, El montón de botellitas milagrosas para quitarte la resaca. claro, o sea, bueno, resaca, no sé si no era resaca en mi caso, pero sí sería lo mismo que toman, porque así que, y no, y luego es verdad que ese mismo día luego me encontré súper bien y dije, Ah, pero claro, en aquel Menos momento mal. fue como, Dios mío, vaya primera impresión. Claro, luego por la noche, aquello que estoy tumbada y entendí lo que quiso decir. Y dije, Dios, ¿cómo he podido contestar ambos? Pero bueno, ya está. Estas cosas pasan. Ah, ¿que no sabes lo que es la tienda del K-Drama? Es la tienda donde puedes conseguir todo este tipo de cosas que te apetecen tener porque tú eres una K-Drama lover. Claro que sí. La tienda del kdrama.com. Qué divertido, por favor, qué divertido. Bueno, y esa vez que estuviste en Corea de viaje, ¿fue cuánto tiempo? Solo un mes. Me fui un mes porque Wow. dije, no me vale una semana, me voy un mes. Y No, también claro. tenía muy claro como que quería visitar bastantes sitios, ¿vale? Por Ujú. tener una idea un poco así. Entonces, había mirado en la página de Visit Korea, que es Ajá. como lo más, pero la verdad, honestamente, la recomiendo muchísimo. Creo que es una página que está muy bien hecha, tiene mucha ¿Tomar nota? información. Sí, sí, tenéis que buscar una página que os guste para los viajes y tal, y no sabéis de pueblecitos así que queráis ver, yo la recomiendo, porque ahí Ujú. fue donde encontré Yosu, que para mí es como mi sitio favorito de Corea del Sur. Sí, sí. Ah, Entonces hice como un recorrido como si fuera más o menos una U, por así decir, ¿no? Llegué a Ujú. Seúl, pero no me quedé, o sea, llegué, pasé una noche o dos y me fui. Fui a ah, Jeonju y de Jeonju me fui a Yeosu, luego a Busan y de Busan ya luego me fui otra vez a Seúl, sí. ok. No, mentira, creo que fui a Kojedo y luego fui a Seúl, es verdad. Ujú. Oh, Coye. Coye fuiste. Me encanta, es uno de mis sitios Mm. también favoritos. Tengo un montón de cosas marcadas ahí en el Neighbor Map. Coye es muy bonito. Coye, yo creo que Nidia también, bueno, es al lado de Tongyong. Ah, yo iba a Sí. preguntar, pero por si había pasado por ahí. Ah. Tal vez, Sí, 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 sí. esta vez no fui a Tongyong, pero luego cuando vivía en Corea fui bastantes veces. Sí, ¿no? Mm, Qué mira qué bonito. bien. Es que justo estamos finalizando, hemos finalizado ya el análisis que estamos haciendo semana a semana de los de episodios de un drama en emisión. Y el primero que hicimos fue Still Shining. Y justo gran parte de la serie ocurra ahí, en Tonio. Ah, muy bien. No lo sabía eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es una ciudad muy bonita. Sí, Coye, Tongyong, ¿no? Ujú. Sí, 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 Yasu, sí. Yasu también. Yosu también. Oye, Yosu Josu, ¿te gusta también. Josu? Cuéntanos, ¿por qué tanto? Bueno, la cuestión es que cuando llegué allí, aparte fue como muy divertido, porque yo salía de Jeonju y tenía que coger un tren. Y era la primera vez que iba a ir en taxi allí en Corea. Y dije, Ah. claro, bueno, intentando parar un taxi, finalmente me bajé la aplicación y lo cogí con la app. Entonces el señor que conducía el taxi se pensaba que el tren se iba ya. Y íbamos a 140 por el centro de Jeonju, porque además me acuerdo de mirar el de esto de velocidad y ponía 140 y era como, Dios mío. ¿En serio? Tenía puesta una música que era, es una música que se pone como en los mercados tradicionales, que es como, ay, ¿cómo se llama? No es, ¿Trot? no, no,
es un estilo de música que básicamente es como de los mercadillos de segunda mano. O sea, literalmente creo que si buscáis en internet Flea Market, Korean Music, sale. Y era Ok. como una música como muy bizarra, era como muy divertida, pero era muy extraña y además recuerdo Ay, que la grabé y luego la busqué y la encontré. Y después iba súper rápido con el coche y tal. Y cuando llegamos, estaba sí, como sí, súper sí. asustada de decir, Dios mío. Y claro, el hombre me baja las maletas súper amable, ¿eh? Y me dice, muy bien, va, que vaya bien, tal. Y le digo, no, no, que no tenía prisa. Y claro, se quedó flipando. Y entonces nos empezamos a reír, pero fue muy amable. Me enseñó por dónde tenía que entrar en la estación. E incluso me dijo lo que tenía que decir. ¡Ay, qué Sí, majo! era muy simpático. Sí, sí. Debo decir que esto se nota que era fuera de Seúl, este conductor de taxi. Esto en Seúl no pasa. En Seúl la gente tiene mucha prisa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mm. Y nada, entonces ya llegué a Yosu y había alquilado bueno, había reservado una cama en un hostal, que sería el sitio en el que me he quedado siempre. Cada vez que he ido, siempre he quedado, o sea, Guest house, ¿no? en guest house, sí. Sí, backpackers, Yosu. Aquí los adoro. ¿Y eso qué es? Es una casa de huéspedes. Backpackers sí, es como un hostal. Como albergue, ¿no? Como una cama solo alquilar. Bueno, tienen también habitaciones, luego que si quieres individuales y tal, también puedes, porque más tarde fui con amigos y teníamos solo nuestra habitación de 2 camas, así también existe eso. Pero Ah, es una pregunta. ¿Que estaba en el centro este hostal? Sí, está bastante en el centro. Está ah, vale, como a vale. 5 o 7 minutos caminando de la estación de tren. Está bastante Vale. céntrico. Vale, vale. Porque yo Tengo- también fui a Yosu una vez y yo también alquilé una cama. A lo mejor que fuimos al mismo sitio, pero no, no, A lo no. mejor, no les No, digo. no, 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 no. Yo tengo una pregunta para ambas. Cuando en España hablamos del centro de un pueblo o de una ciudad, la gente suele utilizar el ayuntamiento, la Plaza Mayor, a veces la Plaza de España como referencia para decir lo cerca que estás del centro o no. En Corea, ¿qué se usa? La estación. ¿O qué se ¿No usa como centro? referencia para decir, no, sí, bastante cerca del centro? Ahora mismo, No. Tamara ha dicho la estación, estaba cerca de la estación. Yo No, creo por que eso. sí, que diría la estación, pero claro, en Seúl, por ejemplo, es diferente. Por eso. Bueno, en el centro es muy importante si Ujú. hay centro comercial y cines y los restaurantes, ¿no? Sí. Pero cada ciudad, claro, hay centro, pero hoy en día ha cambiado mucho porque hay muchísimos sitios centro comerciales, por ejemplo, y Mm. donde vivía, yo soy de Cheongju. Cheongju había un centro, todo estaba cerca, cerca de ayuntamiento, cerca de todo centro comercial, pero estación no había. Pero en el caso de Seúl, Tamara ha dicho que Seúl, todos los sitios centro, Claro, es que realmente casi sí, que tiene que indicar un barrio o un distrito, Claro. porque que todos los sitios centro y la gente de Seúl, nadie dice centro. Shine es centro en coreano, pero nadie Mm, dice porque no tiene sentido, no hay centro. claro. En todo caso, no hay uno ahí por cada barrio. Claro, Claro, exactamente. Yo creo que sí, claro, más o menos, ¿eh? claro, Ujú. claro. Bueno, entonces, tú volviste a España después de un viaje fantástico. Y súper bien. Tuviste que entonces entregarte a lo que nos entregamos todos en el planeta, a la pandemia, y decidiste entonces formalizar tu coreano, ¿o cómo fue? Claro, cuando llegué ya fue cuando conocí a Alma, por lo que comenté, digo, va, venga, voy a buscar un profesor en serio y tal, y entonces empecé a estudiar con Alma. Y mi idea en aquel momento era hacer la Working Holiday. Sí, me seguía gustando coger la Working Holiday. ¿Qué Ajá. pasa? Que hay una edad límite ¿Ah, en la sí? Working Holiday, sí. Ahora no Ah, recuerdo, creo que son 30 o 31 años. No tiene, es el límite. 30 años, sí. sí. Sí, claro. Entonces, todavía tenía porque es verdad que es 30 todo el año hasta 31, ¿vale?
que Claro. tienes tiempo, pero claro, el COVID dijo, No contaban con mi astucia. entonces, claro, ya en ese momento me di cuenta que la Working Holiday no iba a poder funcionar y decidí pues hacer otra cosa, que era buscar una visa de estudiante en Ujú. Corea para aprender el idioma, no para ir a la universidad, porque ya no tenía ganas de ir a la universidad. Pero digo, En- vale, Entonces estamos hablando claramente de que en ese momento tú cambiaste la opción del Working Holiday por una visa para estudiar el idioma, que es una visa en particular. sí, este visado es el D4, Ujú, D de David 4. ujú, Y la D4 se consigue, tú aplicas a diferentes, bueno, tienes que hacer todo un papeleo con la Embajada de Corea y demás, y aplicas entrando a la universidad que tú escojas, que tiene el curso ujú, de coreano, ¿vale? ujú. Normalmente te piden documentación relacionada con tu nivel de estudios, em, quizá dónde vives, etcétera, etcétera, y te piden un mínimo de dinero también, que esto es importante, en En la tu cuenta. cuenta. Sí. Ujú. Ese mínimo es importante porque estamos hablando de 10.000 euros. 10.000 euros que tienes que tener allí disponible cuando ellos hacen el chequeo. O sea, tú tienes que demostrar que tienes 10.000 euros en la cuenta. Tú tienes que demostrar, exactamente, vamos Ujú. a adaptarse, ahí eso es importante. Tú tienes que demostrar que tienes 10.000 euros. Ya Hmm. está. O avala tus padres o algo así, porque para un coreano, igual que caso de Tamara, porque un coreano quiere ir a España, totalmente lo mismo. Totalmente lo mismo. Y de hecho, nosotros tenemos medianamente suerte, porque hay otros países, como ejemplo, tenía otros compañeros de clase, gente de China o gente de Malasia, tienen que reunir hasta 30.000. ¡Ah! Y entonces, Madre. imaginaros, lo que es eso. Wow. Eh, claro, en el tema este de cuando aplicas a la universidad, tú puedes elegir, digamos, las universidades que quieras intentarlo, ¿no? Luego, obviamente, pues hay veces que se puede entrar o no. Entonces, mucha gente siempre va a las universidades más famosas, que serían Yonsei, Hongik y creo que hay Seoulde, la Universidad de Seúl también. Claro, a mí esto me daba un poco igual, porque yo lo que tenía claro era que quería estar en Corea y no me importaba que la universidad fuese más o menos prestigiosa. Sí que es cierto que una cosa que consulté con Alma, que no sé si te acuerdas, hice un Excel maravilloso, con Ajá. todas las universidades, con todos los precios y tal, y recuerdo Ah. que en una conversación, Alma, ¿te acuerdas que te dije, me voy a Daegu? Y tú dijiste, no. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, me dijiste, no, porque no vas a, no se puede ir, quiere un acento neutral. Intenta Es que demasiado dialecto. Ah, por el dialecto de la zona. Claro, Ah. lo que pasa es que sí que es cierto que una cosa a tener en cuenta es que depende de la universidad, tienen unas peticiones u otras. Claro. Entonces, hay universidades que te piden ese dinero, hay universidades que te piden la mitad, hay algunas que no te piden nada, depende, Mm, ¿vale? Claro, claro. Y No, pero una cosa que no, no fuiste, mm, bueno, tú fuiste primera vez, pero luego yo tenía otros alumnos que me preguntaban que yo creo que voy a Daegu, porque Daegu apoyaba mucho a los españoles que hispanohablantes. no, por eso yo era como, Ah. Y Era uno que por eso fue, era una opción. tiene acento, sí, tiene acento de Daegu. y además era como, claro, yo había escrito correos a todo el mundo y tal, y la gente de Lego era súper amable. O sea, de verdad que estuve muy cerca, de decir, voy allí, pero claro, luego pensaba, no tengo a nadie de mis amigos allí. Seúl al Claro. final es la gran ciudad y es donde quieres estar, ¿sabes? Y dije, Ujú, bueno, donde yo quería estar, ¿no? A cada uno, ujú. Claro. pero sí, sí. Pero el trámite es un poco engorroso todo este tema de trámites porque te lo piden todo en coreano, por lo tanto tienes que traducir los papeles, tienes que Mm, obviamente notariarlo claro. todo. Todo con sus sellos en todos sus cositos. Sí, pero bueno, perseverancia, gente, no hay otra solución. Sí, también hay una cosa que sí que me gustaría comentar, es que cuando yo empecé a buscar toda la información para irme a Corea y ver qué pasaba, claro, una pregunta en general.
Y lo que quiero decir es que la gente que no os desaniméis, porque siempre hay mucha habladuría de, ay, es que cuesta mucho encontrar trabajo, es que cuesta mucho encontrar pisos, es que mira, no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Es así. Entonces, yo, oídos sordos y para Ujú. adelante. Me encanta ese mensaje. Me encanta ese mensaje, claro. Claro. La experiencia de cada quien. Es verdad que hay cosas que son generales para todos, pero cada quien es capaz de conseguir pasar todos esos trámites burocráticos, conseguir entrar a la universidad dentro de las que tú te pongas, es decir, es un asunto de ponerse y de conseguirlo Claro. y vencer cosas. Muy bien. ¿Tú habías vivido fuera del país? No, hasta aquel entonces no. Era tu primera experiencia. Ay, qué emoción. O sea, me había mudado de Cataluña a Granada, Ujú. llevaba como 8 años viviendo allí, pero no había, o sea, Pero eso es algo, ¿eh? Ya también. sí, pero Claro. No, bueno, pero estabas bastante, o sea, tenías el hilo umbilical ya bastante flexible, que eso hace mucho. sí, estaba lejos. Además, soy hija única y mi madre, la pobre, estaba en plan, Dios mío, cada vez Ay. estamos lejos. Dijo, tenía que haberle dicho a la niña que no se fuera a Granada, porque lo demás era más lejos. Lo Y juro venía que es seguido. literalmente lo que dice siempre. En plan, empecé por ver y ya como estaba lejos, pensó. Pero bueno, no, la verdad que me apoyaron bastante. Eso también se agradece por parte de los padres. Bueno, también es que yo creo que me hubiera dado igual, ¿eh? Hubiese querido ir y hubiese ido igualmente, pero Hay mucho que contar y yo quiero que lleguemos a ya estás viviendo en Corea. ¿A qué universidad fuiste al final? Sumshil de Hakio. ¿Y eso queda en dónde? Están como a 15 minutos en metro de la estación de autobuses de Seúl. Sí, es Ah, como está en el medio, más o menos, en el medio de Seúl. y viviste por allí. Claro, y al llegar, bueno, al llegar, claro, era pleno COVID, tuve que hacer la quincena esta metida en un Airbnb, pero bueno, la verdad que tuve bastante suerte, ¿eh? Porque me fui al barrio de Songsu a hacer la cuarentena y en Sí. aquel momento, ahora hay muchos extranjeros allí, pero en aquel momento no habían. Y de todo Mm. Songsu era la única persona, porque además me lo dijo la chica que me atendió, me dijo, es que eres la única persona que necesita inglés porque eres la única extranjera que tenemos en cuarentena aquí. Ah, Claro. wow. Entonces, Ese año estaba viviendo mi hijastro allí en Seúl. ay, pues mira. Pero bueno, pero la verdad que muy bien, ¿eh? Y además fue la primera vez que pedí comida a domicilio. Oh, Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Como yo no podía abrir la puerta para pagar con la tarjeta, Ah, porque claro, en aquel momento no tenía cuenta del banco coreano, por lo tanto no podía claro, pagar directamente por la aplicación. obvio. Entonces, ¿qué hice? ¿Vale? Pongo un plato en la puerta de fuera y puse en un texto en coreano, hola, estoy haciendo la cuarentena, por favor, cóbrate con la tarjeta y déjala de nuevo. Y yo rezando para que no pasase nada. Y entonces ¡Guau! escuchaba al repartidor en el otro lado y cogía la tarjeta y pagaban y tal. Intentaba dejarle, yo que sé, alguna cosita, algún detalle, alguna galletita o alguna cosa. Qué mona Tamara. Sí, sí, y muy bien, la verdad. Y Qué guay. luego me fui a vivir, mi intención era vivir en un Goshiwon. ¿Eso qué es? Mira la cara de algo. Un uf. Goshiwon es como una, sí, como unos, no, es que no es un hostal, es como, bueno, sí, como una pensión. En España sería como una pensión. Ok. Porque tienes tu propia habitación, en Sí, mi caso no la compartía, era mi propia habitación. sí. Un baño compartido en el pasillo. No, el mío ¿Eso? tenía baño dentro. Pero Oh, las bien, bien, pensiones bien. suelen algunas tener baño y otras no. Sí, en el Ajá. mío tenía el baño dentro de la habitación, con la ducha también dentro de la Ah. habitación. Y lo único que había compartido era la cocina. Ah, Ah, bastante bien eso. sí. Sí, entonces estaba todo bien. Ay, eso me recuerda a algún K-drama, ¿eh? Yo lo he visto. Claro. Estaba todo bien, la verdad, y no me estaba desagradando, aunque el internet no funcionaba demasiado bien, pero pensé, bueno, me puedo comprar mi propio wifi y tal. Pero
un día fui a la cocina y había un señor vestido como de colegiala. ¿Cómo? Un señor vestido de colegiala. Sí, vestido como de Jackson, ¿vale? En plan de estudiante. Y entonces, claro, yo me quedé, pero dije, bueno, no sé, ahora mismo viene de alguna fiesta, disfraces, o es, no sé, cross-dressing, ¿no? Cada uno, ¿sabes? Pero luego al día siguiente iba con una varita como si fuera un hada, iba por el pasillo y dije, no puedo quedarme aquí. Mira, ¿Cómo puede pasar eso? O sea, tú dijiste, mi límite está en una varita. no tiene que ser un señor vestido de hada, ¿sabes? No, en realidad lo que me hizo como irme fue, no, él te saludaba todo normal, ¿eh? No pasa nada, pero como abajo había una escuela de estudiantes, me dio como un mal rollito y dije, no, me voy, me voy. Y entonces busqué en Airbnb a ver si podía alquilar un Airbnb durante un tiempo y encontré un piso en la calle de enfrente de mi universidad. Ah, oye, Wow. pero eso es mucha diferencia de dinero entre una cosa y otra. Esta señora me dijo, mira, alquila un mes de Airbnb y el resto hacemos un contrato y pagas entonces Al pagas mes. tu mensualidad. ¿Y cómo hiciste Tuviste con los muchísima depósitos? suerte. Porque una de las cosas que tiene Corea son esos depósitos tan... Claro, ¿qué pasa? Que tan como esta elevado. señora, el edificio no era súper nuevo, tampoco era muy viejo, estaba bien, Ujú. pero esa señora me dijo, mira, como no, porque claro, yo también estaba un poco preocupada por el tema del depósito, me dijo, mira, lo que vamos a hacer es, no te voy a pedir depósito, pero tu mensualidad va a ser un poco más alta. Ah, bueno. Está bien. Sí, 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 dije, venga, vale. Ah, vale, y entonces, dime, es verdad que esto no se puede, no lo podías comparar con Granada, porque Granada tiene otros precios, pero si tú lo comparas con Barcelona, la diferencia de precio, o sea, ¿cuánto habrías pagado en Barcelona? O sea, ¿cuánto pagabas en Corea, en euros? ¿Y cuánto sería su equivalente si tuvieses algo exactamente igual en Barcelona? Claro, yo nunca he vivido en Barcelona como tal, ¿eh? Entonces no lo Mm. sé, pero sí tengo amigos que han vivido allí cuando en la universidad. Yo pagaba era one room, o sea, era como un estudio, por así decir. Pagaba con las facturas incluidas, todo incluido, el internet también, todo, 500.000 wones. ¿Cuántos? 500.000 wones, que son aproximadamente, creo que eran unos 270 300. euros, 300. Sí, no, pero 300 ahora, en ese momento no. El won estaba más fuerte en esa época. Sí, pero pagaría, no, no, pero pagar, No, más o menos igual. sí, Yo lo digo. 300 como mucho, ¿eh? No llegaba, a Ujú, ujú. 350 seguro ni llegaba. O sea, pagaba eso, eran 500.000 wones y pagaba eso, sí. Pero eso es muy poquito. O sea, así no consigues nada aquí. Pues ni de No. coña. En Barcelona seguro que no. No, no, no. Ni en el 20, ni en el 10, ni nada. O sea, nada. Bueno, claro, pensad que yo venía de Granada, que allí compartía piso, y yo por mi Ujú. habitación pagaba 180 euros, ¿eh? Claro, pero es que no, es Pero, trampa. Es trampa pero comparar una con cosa Granada. que una cosa que Tamara tuvo mucha suerte porque me acuerdo en esa época mis amigas vivían en One Room Studio. Ujú. Por ejemplo, en Wangsimni, ¿no? Cerca de Seongsu. Por ejemplo, allí vivían 600.000 won, más o menos 370 euros, pero sin gasto, Ah, eso súmale. ¿vale? Ah. Y depósito ya otra cosa, como 7.000 euros, 8.000 euros. Claro, Mm, entonces en el caso de Tamara, eso normalmente no pasa. claro. Claro, también pensar que mi edificio, o sea, no era como un officetel ni nada, no tenía seguridad en la puerta ni nada, ¿eh? Era como, Ya, ya. Pero bueno, aún así. Aún así, sí, tuve mucha suerte. sentías que tenías mucha suerte, ¿no? Muy bien. Ve, todo se puede conseguir. Bueno, ¿cómo? Ajá, ¿cómo te pagabas todo eso? Vale, en teoría, o sea, y lo digo ya honestamente, eso no se debe hacer. O sea, tú tienes que estar estudiando y solo estar estudiando, pero yo trabajaba remoto. Ujú. Entonces trabajaba remoto y finalmente
decidí que era insostenible estar estudiando y trabajando al mismo tiempo porque los estudios allí son otro nivel. Claro, es la razón por la que a los estudiantes les piden que no trabajen, porque el estudio saben que es muy exigente. Pero bueno, tú te fuiste con tu trabajo remoto desde España y, ajá, Claro, y entonces, cuando ya llegué, me parece que son como 6 cursos. Yo llegué hasta el cuarto y cuando ya tenía que saltar al quinto dije, no puedo más, o sea, necesito parar. Y entonces dije, voy a buscar trabajo, pero claro, ¿qué pasa? Nosotros como españoles no podemos ejercer de profesores de inglés, no se puede. porque no es tu idioma nativo. Claro, no es tu idioma nativo y por lo tanto tu pasaporte no facilita el visado de profesor de inglés. Claro, sería en todo caso profesor de español, Claro, pero entonces menos oferta. menos oferta y otro tipo de visado, no es el mismo visado tampoco de Sí. trabajo. Porque no tiene permiso de trabajo. Claro, existe, o sea, el profesor de inglés tiene su propio estilo de visado, que ahora no me Wow. acuerdo cuál es, pero es un nombre. Y todo lo demás tiene otro estilo Wow. de visado. Entonces, yo cogí y por eso os digo que, o sea, simplemente investigar, porque yo cogí y dije, vale, ¿dónde puede haber trabajos que no sean de profesorados? Y busqué en Facebook y puse non-teaching jobs in Korea y había un grupo. Y entonces entré y entonces empecé a buscar y una chica ponía, se busca gente para trabajar en marketing digital, tal, no sé qué. Y dije, guau, voy a fuego, porque es mi trabajo en España. Entonces contacté, le mandé todo mi portfolio y al día siguiente tenía la entrevista. Y yo fui a la entrevista convencida, en plan, venga, tengo que ir, Vengo a firmar el contrato porque esto es mío. básicamente. Y nada, era una empresa de tecnología en Songsu. Y nada, hice la entrevista y a partir de ahí pues ya empecé el proceso, o sea, me contrataron y empecé el proceso de cambiar de la visa D4 al visado de trabajo, que ahora no recuerdo qué número es. Pero bueno, si buscáis visado de trabajo que no sea, que no profesorado, es que creo que se llama literalmente algo así, Ajá. es este, ¿vale? Y Y ese, el primero, ¿cuánto dura? Cuando te lo dan. el D4, No, cuando te dan el de trabajo. vale, cuando te dan el trabajo, directamente tiene que ser un año, Ok. ¿vale? Pueden ser máximo hasta 3, creo que es la primera vez, y luego se vuelve a hacer y creo que es máximo hasta 5, pero las empresas para hacer como periodo de prueba y tal y cual suelen darte un año la primera Claro, vez, ¿vale? claro, Y claro. luego dentro de Claro. ese año tú tienes tu mes o 3 meses de prueba igualmente, ¿eh? Pero te dan un año. Ok. Entonces, mi consejo es que si vais a gestionarlo, que os llevéis a alguien de la propia empresa directamente. Llevaros a la persona de recursos humanos. Tomad nota. Sí, porque cuando vas ahí a la embajada, nadie habla inglés, ni Mm. nadie habla español, nada. Todo es en coreano, todos los papeles están en coreano y esa gente quiere sacar la faena rápido. O sea, Claro. era un entorno como muy, venga, papel, o sea, papel que mencionas, un papel que tienes que poner encima de la mesa, ¿sabes? Es como pum, pum, pum. Productividad. Sí, sí, a ver, es que la verdad que hay mucha gente ahí. Mm. Pero bueno, era un proceso un poco tedioso, pero si están todos los papeles que te piden y todo en regla, no tiene que haber ningún problema, ¿vale? Ujú. Entonces, Y así inició esa segunda etapa tuya en Corea como trabajadora en una empresa coreana. sí, sí, era interesante porque, claro, de repente yo estaba en el departamento de marketing digital internacional, pero y con mi equipo sí hablaba en inglés, pero todo lo demás era coreano. Las reuniones de equipo eran en coreano, las charlas con el jefe eran coreanas, o sea, que yo era, wow. Si no te ponías las pilas allí, madre mía, No, claro, te tienes que poner las pilas, no hay otra opción. no hay otra Claro. opción. Qué divertido, qué guay, Tamara, muchas gracias. Pues nada, chicos, esta es una experiencia más que además puede ser perfectamente replicable
Totalmente, totalmente. Claro. Y desde luego que yo que he tenido la suerte de vivir en 3 países distintos, digo que cada país te deja, o sea, una cantidad de aprendizajes que no caben en ninguna habitación. Y que para eso está la vida también, para experimentar y para viajar y para conocer más gente y para vivir aventuras. Y bueno, se viven a veces uno solito y otros pues la familia entera y tal. O sea que, qué guay, Tamara. Sí, Gracias. ahora cuando lo pienso digo, jo, ahora echo de menos según qué cosas. Sobre todo la comida, ¿eh? No os creáis. 오, Bueno, pero allí, bueno, no sé exactamente en dónde estás tú, porque sé que estás en Barcelona, pero ahora entiendo que no es en Barcelona ciudad, y no tienes restaurantes coreanos por allí cerca. A ver, sí que hay, en Barcelona hay Porque en restaurantes Barcelona coreanos y ciudad están sí. buenos, ¿eh? O 오, sea, no es que Ujú, están buenos. Pero ¿qué ujú. pasa? Honestamente, ¿eh? Esto quizá, voy a quedarme catalana total, pero pienso, tío, ¿en serio? ¿Me va a costar, no sé, un kimchi son 16 euros? No, no lo voy a pagar. ¿Sabes? No. Es que es muy caro, no lo pago. Cuando sé lo que vale allí, ¿sabes? Tamara, haz kimchi. Ay, tienes que hacer kimchi. Mira, el episodio 30 de este podcast, porque yo sé que tú has visto algunos episodios, pero el 30 a lo mejor no lo has visto, el 30 hacemos kimchi. Con Seul, que es la maestra del kimchi. Una cosa maravillosa. Ujú, ujú. Toma nota. Bueno, pues nada, ha sido de verdad un placer enorme tenerte con nosotras en este cierre de temporada. Muchas gracias por invitarme, ha sido muy guay esta conversación. Y bueno, os deseo un montón de suerte, que ya es la 4ª temporada y que vengan muchas más. Tamara, 고마워요. 감사합니다, 선생님. 아니에요. Y con esto llegamos al final del episodio. Ya sabes que puedes encontrarnos en formato audio en las principales plataformas y en vídeo en YouTube como Dramas con K de Kimchi. Os esperamos la semana que viene con un episodio en audio, ya sabéis, del formato continuo Dramas con K semanal. Muchas gracias por escucharnos. Nos encantaría que nos siguieras si aún no lo haces. Así sabrás cuando iniciemos la 5ª temporada del formato video podcast Dramas con K de Kimchi. También puedes seguirnos por las redes @coreamoalma y drama con K y nuestra querida Tamara por Tamara Mosby 13. Busca en la descripción del episodio el link a su blog en Substack. Sí, no os perdáis ese blog de Tamara en Substack que está divertidísimo, interesantísimo, porque no hemos hablado de su pintura, pero quiero que la Oh, descubráis vosotros. muy bonito. Y si te gustó o no, o si tienes algo que decir, que aportar, que comentar sobre lo que hemos dicho o hecho, escríbenos en comentarios. Nos encantará leerte y responderte. Has escuchado Dramas con K de Adiós, Kimchi, adiós. con Nidia Moros y Alma Kim. Gracias por estar aquí. Gracias, Tamara. Gracias, compañera Alma. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer. 오늘도 저희 팟캐스트를 들어주셔서 감사합니다. 니디아 씨, 다음에 만나요. 타마라 씨, 고마워요. 안녕. 안녕.